Profes, si se animan, ya veo que fueron sumándose varios docentes, si se animan a presentarse y a decir de qué colegio son, ahí en el chat, así nos vamos conociendo un poquito más. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Rueda y soy del Colegio Mayor Jujuy. Bienvenida, Buenas tardes, profe. profe. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien. Buenas tardes, ¿cómo le va, profe? Profe, Bien, buenas tardes. bien. Ahí se presenta en el chat la profe Juanita Segovia de la Escuela de Comercio número 2 de San Pedro. También la profe Edith Villarrubia, del secundario 42 de Artes, la profe Norma, la profe Gabriela, la profe Ivonne. La profesora Vanessa Raquel Guaranca también está haciendo la presentación por el chat. Es del colegio secundario número 52 de San Pedro. Mariela Sajama, ¿sí? Menciona que es de Jujuy. Pamela Charco es profesora del CEN 310. Florencia Torres, profesora del Colegio San Agustín de San Pedro. Y Mariela Sajama del Colegio Provi 3. Y le damos las bienvenidas a las profesoras y profesores que están haciendo su presentación por el chat. Lucrecia Virte, del Colegio del Seija. René Salamanca, del barrio Alto Comedero. Bienvenida, profesora. Invitamos a que los profesores y las profesoras puedan también presentarse. Alejandra Valdivieso, del secundario 59. Buenas noches, Alan profesor. Romero. Bien. ¿Sí? Si se quieren ir presentando. Sí, buenas noches, profesora. Soy el profe Waldo Gareca, de la Escuela de Comercio Doctor José Ingeniero de San Pedro de Jujuy. Buenas noches. Soy Elina Cadena, del bachillerato número 11. Bienvenida, profe. Bueno, ¿alguien más? Si no, damos inicio a este espacio, porque bueno, ya tuvimos una espera prudente para que ingresen todos y todas. Andrés, ¿podés compartir? Ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, ahora sí, formalmente le damos la bienvenida a ustedes, estimados profesores y profesoras, que acá se encuentra el equipo de acompañantes pedagógicos y pedagógicas que acompañan dentro de lo que es Planeña. Y en esta instancia, para acompañarlos en la clase 3, estamos a cargo mis compañera Andrea Teseira, que acompaña escuelas de Alto Comedero, y mi compañero Rubén Rotondo, que tiene otras escuelas de Barrio Centro, ¿sí? Y bueno, y quien les habla, Daniela Cuellar, también acompaña escuelas de Alto Comedero y otras escuelas de Barrio Centro también, de San Salvador, del doctor Manuel Belgrano. Bien, este encuentro, este espacio, en principio, tiene como objetivo poder acompañarlos en el cursado virtual de la plataforma Juana Manso sobre el abordaje pedagógico de leña, ¿no? Del embarazo no intencional en adolescencia. ¿Sí? En esta instancia vamos a hablar y acompañarlos en la comprensión de lo que se debe realizar en el foro 3, ¿sí? De la clase número 3. Bien. Ahora nos toca hablar en esta clase 3 sobre la promoción de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en la escuela, ¿sí? Esta clase ya inició el 17 de junio y va a tener su cierre el 30 de junio y es importante tener en cuenta esta fecha de cierre para que lleguen a tiempo a hacer sus intervenciones, su participación en los foros y demás, ¿sí? Si no mal recuerdo, es un día miércoles que cae 30 de junio, a tener en cuenta, ya quedan menos días, así que quienes no participaron y participan de este espacio ahora podrán hacerlo con más facilidad seguramente, eso esperamos. Bien, bueno, en este espacio le proponemos realizar un trabajo colaborativo y una construcción conjunta, ¿no?
Para eso hemos propuesto este encuentro en 3 momentos. El primero va a ser un recorrido rápido por el aula virtual para recordar cómo llegar hasta la clase 3. En un segundo momento vamos a ver los contenidos de la clase 3, ¿sí? Que tiene que ver con la promoción de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en la escuela. Y luego se hará a modo de ejercicio una actividad que es similar a la que se propone en la plataforma Juana Manso, en sus aulas. Y por último, en el tercer momento, vamos a exponer sobre la consigna de la actividad de la clase 3, ¿sí? Y la plantilla de esa actividad, que es como veníamos trabajando en el acompañamiento y encuentro sincrónico de la clase anterior. Bien. Ahora vamos a pasar así rápidamente a un recorrido por el aula virtual, ¿sí? Yo para eso voy a compartir pantalla y les voy a mostrar así brevemente. Quizás muchos ya lo saben. Recuerden que en cualquier buscador, ¿se ve, André? Sí, se ve perfecto. Bien. Recuerden que entro al buscador, pongo en el buscador plataforma Juana Manso, ingreso con Quill, mi contraseña. Bueno, obviamos ese paso, ya estamos acá dentro del aula y recuerden que en su usuario tienen una forma de ingresar al aula, ya sea por este icono de mi formación, que es color anaranjado, o yo que preferentemente lo hago por aquí, entro aquí en el lado derecho de la pantalla a mi formación y directamente me abre a lo que es el curso activo que tengo, que en este caso sería el de Lenia, y aquí en este icono, ir al aula, le doy clic, y ya pude ingresar, ¿sí? Y acá, como observarán en pantalla, en el lado que señalo, tendrán aquí las clases y foros. Pueden hacerlos por ambas pestañas, pueden abrir ambas. Le voy a mostrar de las dos formas, ¿no? Si hacemos clic en clases, inmediatamente vamos a lo que es la clase 3, ¿sí? Aquí es importante que ingresen, porque acá es la única manera de ver el material que tienen que leer y descargar para guardarlo y tenerlo para poder realizar las actividades. Y acá en donde dice clase 3 también tenemos una sección donde dice actividad, foro de la clase 3, y ahí puedo ingresar para hacer mi intervención e ir al foro. Veo las consignas, veo en qué consiste y voy a responder en esto para ir al foro. A ver, perdón, un momento. Bien. Acá no me sale una solapita verde, pero igualmente, una vez que obtengo ese material, hago la lectura, voy a foros y aquí, nuevamente y más sencillo, digamos así, por así decirlo, visualmente, acá puedo acceder rápidamente a la clase 3 y ahí me muestra dónde está el foro de la clase, hago clic y ya ingreso para responder al debate. Seguramente ahí podrán ver las intervenciones de otros colegas. Y aquí pongo responder a tema de debate para poder participar del foro y cumplir con la consigna de la clase número 3. Una vez que respondo, pongo aceptar y eso sería todo para cumplimentar con los requisitos de aprobación del curso, ¿no? Después, por otro lado, y si tienen dudas pueden ir preguntando y me van diciendo, quienes puedan ver el chat. Y si no, yo avanzo. Por ahí esto es más rápido porque consideramos que en general ya han podido acceder a esto que estamos explicando. Luego de este trayecto para llegar hasta la clase 3, lo que queríamos recordarles es que cuando por ahí hay docentes que tuvieron inconvenientes en cuanto al ingreso del aula, en cuanto
a la realización de alguna clase por motivos personales o de tiempo, por lo que fuese, es importante que no dejen el curso, ¿sí? Que se comuniquen con nosotros y también se puedan comunicar con sus tutores a través de la mensajería interna que también aparece en esta pestaña y en esta sección de su formación y en el aula. Cuentan con este sobrecito, ¿sí? De mensaje, y cuando se quieran comunicar con su tutor van directamente a mensajería interna y acá en este botón verde que dice redactar, pueden escribir, ¿sí? ¿Por qué asunto? Acá inmediatamente le va a arrojar en donde dice para quién va destinado el mensaje, le va a arrojar el nombre y correo de su tutor o tutora, y en el mensaje, bueno, van a escribir allí si tuvieron algún inconveniente para realizar la clase 2, para no quedarse Dani, afuera del curso. Sí. Dani, perdón, una consulta. Hay una profe, Juanita, que levantó la mano, no sé si tiene alguna consulta. Sí, Bien. chicas, disculpen. Sí. Yo le escribí por mensajería privada a mi tutora, Sofía, no sé cuánto, perdón que no recuerdo en este momento. Pero yo en el módulo anterior lo estudié, lo preparé y todo lo demás. Pero justo la semana que me tocaba subirlo, el domingo tuve una explosión de cristalino, no podía ver nada, ¿sí? Y por precaución me taparon el otro ojo para no perjudicarlo. Entonces en esa semana yo no pude subir el trabajo, que era cuando se vencía. Bien. Les pregunto a ustedes porque le pregunté a ella, le mandé mensajería interna, mensajes chat privado y no recibí respuesta. E inclusive le mandé el trabajo por ahí. Obvio, Bien. con tardanza, pero no recibí ninguna respuesta. Pregunto, ¿se tiene en cuenta, se considera? Profe, lamento mucho su situación de salud y espero que se encuentre mucho mejor. Sí, gracias. Bien, le comento, en cuanto a esto, yo considero que si no fue hace bastante, seguramente va a obtener una respuesta, y también en el tiempo que esa tutora pueda llegar a visualizar su mensaje, va a considerar cuando se evalúen todos los prácticos y se llega a la instancia de trabajo final. Seguramente se hace una evaluación de todo el trayecto de los cursantes para ver si llegan a aprobar, que por lo general sí es una plataforma muy que considerable en esos sentidos, y si no, acá Andrea u otros compañeros que participan como tutores y tutoras podrán responder. André. Sí, en ese sentido, profe, le digo que se quede tranquila, que el primer paso para recuperar una clase es el que ya dio, ponerse en contacto con su tutor o tutora, en este caso tutora, para poder recuperar alguna de las clases por ahí. Como decía Dani, hay muchas circunstancias que nos llevan a no poder participar, pero las ganas siempre están, ¿no? Y está Sí. bueno que se puedan poner en contacto con sus tutores o tutoras a través de la mensajería interna, y muchas veces se da la posibilidad de que puedan recuperar alguna clase, pero eso lo va a determinar el tutor o su tutora, y si ya le envió el mensaje, lo más probable es que todavía no lo haya visto, así que es importante, bueno, darle un tiempito más para que pueda revisar y hacerle la devolución correspondiente, así que quédese tranquila porque el mensaje usted ya lo envió. Y la sugerencia es continuar, ¿no? Ya cumplió con esa vía también de comunicación, y ahora continuar con la clase 3 para seguir avanzando. No, ya inclusive la clase 3 ya la presenté, por eso te digo, yo dentro de todo soy, podríamos decir entre comillas, cumplida y todo lo demás, porque realmente me interesa el tema. Ya tenemos un grupo dentro de la escuela donde estamos trabajando y hemos armado proyectos y todo lo demás, que después los voy a compartir con ustedes, obviamente, pero me preocupa, es decir, me preocupó esa parte, no poder llegar, decía mi sobrino, mira, tenés que entrar acá, fíjate, tengo un trabajito, pégalo, y no.
parece que no cambió la clave, no marcó bien la clave, no pudo ingresar y bueno, no pudo. Y después yo Bien. se lo mandé, pero bueno, gracias chicas por... No, buenísimo. Para eso está este espacio, para que puedan despejar dudas y podamos seguir en este curso y nosotros acompañarlos. Así que bueno, si no hay otra duda al respecto, Disculpa, voy a... Dani. Sí. Pregunta Ivana Rodríguez si la tutora de la docente de Juanita es Sofía Braulowski. ¿Nos puede confirmar la profesora Juanita? Sí, perdón, estaba muteada, sí, es ella. Ajá. Gracias. Gracias, profesora. Bien, bueno, si no hay otras dudas al respecto, dejo de compartir pantalla para que mi compañera siga con la presentación de Power. Bien. La idea es todo el tiempo recordar, porque muchas veces nos sucede que ingresamos al aula y como nos dan bastante tiempo, por así decirlo, entonces olvidamos, ¿no?, cómo ingresar, dónde era que tenía que ver la clase. Bien, continuamos con los contenidos que vamos a presentar en esta clase, que tienen que ver con... Gracias, Dani. Perfecto. ¿Continúa? Bien. Como me presentó Dani, soy Rubén Rotondo, acompañante pedagógico de escuelas del centro, como así también de los nocturnos, modalidad jóvenes y adultos. Bien, los contenidos a desarrollarse en esta clase son derechos sexuales y reproductivos, como el principal desafío cuando pensamos en lo que es educación sexual integral, en el marco de lo que es el embarazo no intencional en la adolescencia, en la cual vamos a identificar en qué consisten. En primer lugar, ¿cuáles son las situaciones de vulneración de derechos y aquellas que ponen en riesgo a los y las adolescentes, como así también a los jóvenes? También identificar y valorar el trabajo que la escuela puede y debe hacer junto al sistema de salud para asegurar una perspectiva de género y derecho en el acompañamiento a los y las estudiantes. También la prevención del abuso sexual y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Bien, continuando con eso, vamos a ver qué es lo que vemos en esta clase, que son los derechos, ¿sí? Comencemos con los derechos sexuales, que son aquellos derechos que garantizan el ejercicio de nuestra sexualidad sin ningún tipo de violencia, riesgo ni discriminación. El derecho a vivir y sentir el propio cuerpo como cada uno o cada uno lo desea y a decidir cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Por otro lado, a que se respete la orientación sexual e identidad de género de cada quien y acceder a información científica y actualizada sobre cómo cuidarse. Continuamos con los derechos reproductivos, en donde nos plantean condiciones de respeto y bienestar vinculado con la reproducción, que constituyen a su vez un aspecto de la sexualidad en este conjunto. Se agrupan el derecho a decidir si tener hijos o no, cuándo y con quién tener hijos o hijas, así como también la atención a la salud durante el embarazo, parto y puerperio. Frente a la decisión de no tener hijas o hijos, se establece el derecho a acceder a métodos anticonceptivos de manera gratuita y a poder elegirlos según las preferencias y comodidades en cualquier etapa de la vida. Los derechos no reproductivos. En cuanto a la salud no reproductiva y la decisión de no tener hijos o hija, se establecen el derecho a acceder a métodos anticonceptivos de manera gratuita y poder elegirlos según las preferencias y comodidades en cualquier etapa de la vida. Frente a embarazos no intencionales, las personas con capacidad de gestar tienen el derecho al asesoramiento, orientación y a la realización de interrupción del embarazo. Continuamos con Andrea, que nos va a decir cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que se deben garantizar. Bien. En base a esto que mencionaba Rubén, entonces, los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos deben garantizar el poder disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin coacción ni violencia,
ejercer nuestra orientación sexual libremente, sin sufrir discriminación ni violencia, el poder elegir si tener o no tener hijas y con quién tenerlos, ¿sí? La cantidad y el intervalo temporal entre sus nacimientos, la atención gratuita de nuestra salud sexual y reproductiva, a obtener información y orientación clara, completa y oportuna sobre nuestra salud sexual y reproductiva, expresada en términos sencillos y comprensibles, elegir el método anticonceptivo que más se adapte a nuestras necesidades, criterios y convicciones, acceder a los métodos anticonceptivos de forma totalmente gratuita en hospitales, centros de salud, también deben ser garantizados en las obras sociales y prepagas, la preservación de la identidad, de la intimidad y la confidencialidad, de la igualdad y la no discriminación en la atención de la salud sexual y reproductiva. Estos derechos que fuimos mencionando están respaldados por otro conjunto de normas nacionales que la vamos a encontrar en la presentación de la clase. Nos hablan del anexo 2 de la cartilla del Plan ENIE, entre las páginas 46 y 51. Allí van a encontrar un listado de las normativas nacionales, pero nosotros fuimos seleccionando algunas porque entendiendo el espacio, ¿sí? No significa que son las más relevantes, sino que fuimos seleccionando algunas para que las podamos compartir en este espacio. Tenemos la ley 26.485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Esa está en la página 46. Luego, en la página 47 van a encontrar el Código Civil y Comercial de la Nación. En este caso, acá seleccionamos algunos artículos, como por ejemplo, el artículo 26, que nos dice que los y las adolescentes entre 13 y 16 años pueden decidir por sí mismos acerca de la realización de tratamientos o prácticas médicas, excepto, bueno, aquellas que puedan poner en riesgo grave a su salud o su vida. Solo en esos casos, digamos, se requiere el acompañamiento de sus representantes legales o algunas personas allegadas. Generalmente, los adolescentes son los que mencionan que adulto o adulta pueden acompañar. Y después, por otro lado, el artículo 639, que nos habla en el inciso A, B y C del interés superior del niño, de la autonomía progresiva, y el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta según la edad y el grado de madurez. Luego, también vamos a encontrar la ley 26.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Acá también seleccionamos el artículo 2 y con su inciso F y G, por ejemplo, que nos mencionan que garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicio referidos a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y potenciar en estos espacios la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Y también en la página 51 vamos a encontrar el artículo 86 del Código Penal, que es la normativa sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo. En la clase también encontrarán la Guía Federal de Orientaciones para la Intervención Educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar 2. Recordemos que tenemos 1 y 2. En este caso, la clase hace referencia más a la 2, que es la más nueva, sería la hoja de ruta ante situaciones de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, la ley 25.808, que protege el derecho a la educación de las y los estudiantes embarazadas, madres y estudiantes padres, ¿no? La ley 25.273, de creación de un sistema de inasistencias justificadas por razones de embarazo. Y la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto. Otro de los ejes centrales de esta clase es el que podamos identificar, ¿sí?, cuándo se vulneran los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las y los adolescentes. Si pensamos en los vínculos, cómo los construimos, sobre qué ideas previas se construyen esos vínculos, y que también podamos identificar si nuestros vínculos están atravesados por alguna vulneración de derechos. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de género, revelan cómo las relaciones desiguales
que no respetan, digamos, la libertad de la decisión y la autonomía de las personas. En las relaciones entre pares, ya sean relaciones de pareja o encuentros ocasionales, suceden muchas situaciones en las que producto de esta forma de entender los vínculos estos afectivos, ¿sí? Se producen vulneraciones de derechos. Por ejemplo, estas que nombramos acá en la diapositiva, situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, ser invadidas en su privacidad, ver restringidas sus libertades, sufrir acoso, que no se respete su negativa, siendo forzadas a tener relaciones sexuales sin el consentimiento, a realizar determinadas prácticas sexuales bajo presión, no puedes decidir sobre qué método anticonceptivo utilizar. Esto nosotros lo venimos trabajando ya en la clase 2, cuando vimos el tema de las presiones entre pares o en el noviazgo y las relaciones abusivas. Si pensamos en el ámbito familiar, muchas veces se vulneran los derechos cuando se invade la privacidad de las y los adolescentes o se imponen decisiones sobre sus vidas sin tener en cuenta sus sentires y deseos. Los silencios también, ¿no? En los cuales muchos de nosotros y nosotras fuimos formados en lo que respecta a la sexualidad. Ahora, si pensamos en las escuelas, ¿cuándo se vulneran los derechos? Cuando, por ejemplo, no respetar la confidencialidad de quien nos cuenta algo implica vulnerar su derecho a la privacidad. El decirles lo que tienen que hacer irá en contra de mostrar y ofrecerles todas las opciones que la y el adolescente decida. Por ejemplo, frente a un embarazo no intencional, indicar que ahora ya está, que son las consecuencias de sus acciones y que se prepare para ser madre o padre. Enseñar contenidos de manera reducida, sin ofrecer toda información refrendada por consenso científico y actualizada. Transmitir valoraciones subjetivas sobre, por ejemplo, qué método usar, ¿sí? Y si pensamos en el sistema de salud, si en los centros de salud y hospitales no aseguran, digamos, las condiciones de acceso, puede suceder que no haya horarios accesibles para los jóvenes, que al momento de acudir se encuentren con tratos irrespetuosos o simplemente tratarse de servicios que no son acogedores o amigables. También hay vulneración o barreras de acceso al sistema de salud cuando hay discriminación de algún tipo, ¿sí? Por tener determinada edad, también cuando les piden que vengan con algún adulto o adulta, por nacionalidad, orientación sexual o identidad de género. Bien. Bueno, ahora a modo de ejercicio, les voy a leer una escena aquí de un documental, ¿sí? Le voy a pasar a leer y les pido que presten atención para que después puedan responder algunas preguntas. Se trata de una joven de 20 años que solicita que puedan hablar con su mamá porque ella quiere acceder a una ligadura de trompas, pero también se ve dificultada porque no se están realizando las mismas en el hospital porque no hay quirófanos habilitados. Y además hay una lista de espera de casi 60 personas antes. Ella es madre de 4 niños y niñas y manifiesta que su pareja no utiliza preservativos y que con él no se puede hablar sobre el tema. Bien. Bien, ahora les preguntamos aquí los y las acompañantes pedagógicas, ¿qué sensaciones y emociones o sentimientos le produjo la historia del adolescente? Pueden ir contestando por el chat y nosotros los vamos leyendo, ¿sí? ¿Qué sensaciones le genera esta situación, ¿no? De una joven de 20 años con esa situación, queriendo acceder a algo, está pudiendo, ¿no? ¿Qué genera eso a ustedes como adultos y adultas, ¿no? Ver esa situación. Ahí van respondiendo. Desamparo, preocupación, angustia. ¿Qué más nos produce? Mucha impotencia y tristeza. Así van nombrando a los profes por aquí, por el chat.
Bien. ¿Alguien más? Falta de información y comunicación, les produce preocupación, compasión, empatía, angustia e impotencia. Se ve por parte de la pareja con desinterés y descuido. Se dice también por el chat, muy joven para ser madre, la responsabilidad de traer un niño al mundo es de a dos, es decir, ambos deciden cómo cuidarse, tanto varón como mujer en este caso. A otro profesor le produce tristeza porque la adolescente está muy sola de todos lados. Ajá. Se ve injusticia, se ve soledad. Bien, y consideremos que en la situación dice que tiene 20 años, la joven, y ya tiene hijos, ¿no? También. Bien, dicen también esto de angustia y preocupación, angustia y soledad. Soledad se repite bastante. Desolación también, que es parecido. Bien. Gracias por las participaciones. A ver, antes si mostrás. Por lo general hay un común de sensaciones que nos produce a todos y todas en general, que es esto, ¿no? Del desamparo, de la soledad, la injusticia, la necesidad de estar informados, informadas. Bien, la idea de esta consigna, y ahí como va mostrando mi compañera en el Power, salen muchos de estos sentimientos y de estas sensaciones que ustedes también venían nombrando, ¿no? Acá en el chat justo también seguían participando y decían que les da bronca, que les da angustia, impotencia, incertidumbre, preocupación, y sienten que es una injusticia, ¿no? Bueno, acá nosotros habíamos compartido y pensado sensaciones parecidas. Acá también en el chat me comparten, muchas veces la información no es suficiente y es necesario que se cumplan las políticas. Qué importante, ¿no? Bueno, estamos justo en el marco de una política pública que es Planeña y a través de la cual se pretende garantizar derechos de niñas, niñas y adolescentes. Por eso creo que aquí estamos muchos y muchas interesados en participar. Así que bueno, la idea de esta consigna era que ustedes puedan encontrarse con esa reflexión, ¿no? De qué nos pasa con estas situaciones, cómo nos volvemos a encontrar con nosotros y nosotras mismas. Recordemos que esa reflexión sobre nosotros y nosotras mismas también conforma una de las puertas de entrada de la educación sexual integral que también estuvieron viendo en las clases anteriores, ¿sí? También esta consigna tenía que ver con qué hacemos entonces con aquello que la situación nos genera, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el sentir y por ahí seguimos todavía y qué importante es seguir construyendo herramientas y formándonos como docentes para poder actuar. También hace referencia esta consigna un poco a qué nos pasa cuando es alguna de nuestras estudiantes quien nos cuenta que está embarazada, ¿sí? Qué vivencias, ideas, creencias o estereotipos y tabúes se ponen en juego ante esta situación, ¿no? Muchas veces esto de la mirada de nosotros y nosotras adultos, cómo vemos a ese o a esa adolescente, ¿sí? Que también estuvieron trabajando en las clases anteriores, ¿no? Esto del adultocentrismo, perdón, y de esa mirada de por ahí de autoridad que tenemos, cuando en realidad debemos ser referentes afectivos, responsables, que acompañemos esas situaciones. Bien. Continuemos. Continuamos con la actividad, nos toca la actividad B, todavía no, mientras esperamos el Power para la actividad B, me sumo a lo que decía Daniela, ¿no? El repensarnos nosotros como docente en esto de qué es lo que pienso yo,
qué es lo que siento, qué es lo que me han enseñado con respecto a sexualidad, cuáles son mis mitos, tabú y estereotipos, ¿no? Que llevo yo adentro mío y las dificultades para dictar educación sexual integral en el aula, ¿sí? Así es. Continuando con la historia que tiene en la segunda parte, bien, los invito a pensar, a repensar en esta historia y poder identificar qué derechos se vieron vulnerados en la historia. ¿Se acuerdan que hace un momento les indiqué 3 tipos de derechos? Identificar qué derechos se vieron vulnerados en la historia. A ver si vamos compartiendo por el chat. Bien, derecho no reproductivo, ¿qué más? Bien, se vio vulnerado el derecho a la decisión sobre el cuidado del propio cuerpo, derecho a decidir en su cuerpo. Bien, tenemos que ver con los derechos sexuales y no reproductivos, derechos sexuales y reproductivos. Bien, el derecho a informarse, el derecho a decidir. Recuerden que el derecho a informarse no podemos dar como docente ni tampoco el sistema de salud a realizar una información sesgada, ¿no? La información tiene que ser actualizada, veraz y científicamente validada. El derecho a elegir libremente un método anticonceptivo, ¿no es, Antonio? Y bueno, el derecho a recibir información, información completa. Eso también es lo que nos propone, ¿no? Derecho a los MAC. Recordemos que uno de los derechos es justamente recibir la información y acceder a los métodos anticonceptivos de acuerdo a el organismo de la mujer, si lo tolera o no lo tolera, de acuerdo a su conveniencia, derecho a decidir, derecho sexual, estar informados sobre cómo cuidarse. Bien, derecho sexual a estar informados sobre cómo cuidarse, lo tenemos bien. Eso tenemos que ver con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿no? Como así también, no lo nombraron, pero también está implícito el derecho a disfrutar una vida sexual y placentera, sin coerción ni violencia. Esto quiere decir que nadie puede obligar a nadie a tener relaciones sexuales si así no lo quiere. El derecho a disfrutar de una vida sexual, como lo dije, derecho a la protección cuando hay maltrato, derecho a elegir cómo cuidarse y con qué cuidarse, ¿no es cierto? La decisión de no tener más hijos, que es otro de los derechos. Bien, todos estos derechos están, ¿no? Tanto en el puesto de salud, en el hospital, a recibir una atención gratuita de la salud sexual y reproductiva, como así también acceder a los métodos anticonceptivos de forma totalmente gratuita en hospitales, centros de salud, como así también las obras sociales y prepagas, ¿sí? Acá hay algo muy importante, el derecho a recibir educación sexual integral, ¿sí? No de una manera sesgada, sino recibir una educación sexual integral no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario. En este caso también habría sido importante el acceso a una consejería en salud sexual integral adolescente. Ahora, ¿cómo podemos hacer para revertir esta situación? Si bien estos derechos se vieron vulnerados, ¿cómo podemos hacer nosotros para que se garanticen estos derechos? ¿Qué les parece? Bien, derecho a informar, educación, como les dije, educación sexual integral en las escuelas. Recordemos que tenemos una ley nacional que nos avala, la 26.150, como así también una adhesión a la ley nacional, que es una ley provincial sobre ESI. Acompañarla, escucharla, en esto es lo que les decía yo, la conserjería, la atención médica debidamente, ¿no? Esta atención médica tiene que tener la confidencialidad y el cumplimiento de las leyes mediante educación. Eso es lo que les estaba diciendo hace rato, lo que conlleva, ¿no? La educación sexual integral.
Aquí nos dice Juanita, comprometerse con nuestros adolescentes. Eso es bastante importante, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que brindarle la información a los y las estudiantes. El que toma la decisión es el estudiante. Nosotros le tenemos que dar la información no de manera sesgada, como le dije hace rato, sino de manera completa. Y es muy importante, como lo dicen, ¿no?, varios docentes aquí, el acompañamiento. El acompañamiento es permanente hacia él o la adolescente. Desde la escuela articular acciones con padres, con instituciones de salud barrial. Es importante la articulación. Recordemos que nosotros estamos como acompañante pedagógico dentro de un plan, lo que es el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, y articulamos con asesores de salud. Acá lo importante es contextualizar la información. La información, si bien es científica, se le debe adecuar. ¿Para qué? Para que la persona pueda entender y que la información sea correcta, ¿sí? Hablarle en un idioma claro. Difundir la información en todos los contextos, como le dije hace rato, no solamente en la escuela, sino ámbito comunitario y en el ámbito de salud. Recordemos que sexualidad es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y en ese vivir de lo que es sexualidad, tenemos que conocer y reconocer qué derechos tenemos nosotros con respecto a vivir una sexualidad sana, libre, responsable, sin coerción. Bien, hacer promoción y prevención. Bien, acá Soledad Huancas nos dice acompañar, escuchar, aconsejar y estar en contacto estrecho con educadores para la salud. Sí, recordemos que por ahí los educadores para la salud somos lo más viables para aconsejar, pero recordemos que nosotros no aconsejamos, nosotros damos la información. ¿Sí? El que toma la decisión es él o la adolescente. Y lo más importante acá, ayudarla a reconocerse como sujeto de derecho. Recordemos que todos y todas somos sujetos de derechos, ¿sí? Y eso es algo que está presente a lo largo de toda nuestra vida. Por acá Waldo Moisés Gareca nos dice sugerir. Si van a la clase, por ahí nos dicen que no debemos sugerir nosotros. ¿Por qué? Porque estamos induciendo a que la adolescente tome una decisión que no sea correcta. Vuelvo a repetir lo mismo. Debemos brindar la información correcta y científicamente validada. Claro, así, perdón, permiso, como Sí. dice mi compañero Rubén, cuando hablamos de lo correcto o incorrecto, evitamos caer en la subjetividad y por ahí decimos quizás que a veces los adolescentes se pueden encontrar con información incorrecta, pero nos referimos a que no es científica, ¿no? Que no está comprobada y que entonces no se está garantizando ese derecho a un acceso de información veraz y científica que se les brinda a través de la educación sexual integral en las escuelas. Para sumar un poquito, Rubén, a esto a esta pregunta de qué derechos necesitan conocer nuestros adolescentes, y en este caso particular en la historia que estuvo mencionando Dani, por ejemplo, necesitaría saber también que tiene derecho a ser oída y que su opinión sea tenida en cuenta. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre el Código Civil y Comercial, el derecho a decidir por sí misma acerca de la realización de una práctica médica, un tratamiento. En este caso, ella se quería ligar las trompas, ¿no? Y tenía que consultar, pedir autorización a la madre en este caso. Claro, recordemos que con la modificación del Código Civil en el año 2014, los y las adolescentes a partir de los 13 años pueden concurrir a este espacio de asesoría y pueden solicitar, ¿no?, información sobre métodos anticonceptivos, ¿sí? Como así también solicitar el mismo. A partir de los 13 años ya pueden acudir a un centro de salud a solicitar información, métodos anticonceptivos, y que es importante, ¿no?, que no se le pida DNI, que no se le pida
ir con un adulto o adulta, como mencionaban hace rato también Andrea. Bien, pasemos a la otra consigna, que sería la C. Chicas y chicos, una consulta. Esto pasó en un colegio, por eso les pregunto. Ustedes que tienen más información, que están mejores preparados, porque, a ver, ustedes hablaban del Código Civil, ¿no es cierto? Que a partir de los 13 años, los chicos las chicas, perdón, ya tienen el acceso a los centros de atención pública para que les informen para los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Ahora, el sentido de responsabilidad, si a ese adolescente le pasa algo, ¿quién responde? Por ejemplo, profe, si le pasa algo en cuanto, ¿podría poner un ejemplo? Yo tuve un adolescente de 13 años que fue a abortar. Le agarró una infección, ¿no es cierto? Si bien yo no la acompañé, no me comprometí ni nada. Yo sé que hay compañeras que la acompañaron, ¿no es cierto? No hubo mamá, no hubo un adulto que la acompañó. Y el médico después, por eso digo, chicos, acá, ¿quién tiene el tema de la responsabilidad civil? Está muy puntillosa esa parte. Yo entré ya vengo con Enia hace bastante, pero volví a entrar de nuevo porque quiero informarme, porque no quiero que me pase de nuevo, podríamos decir, porque yo siento que me pasó a mí. Bien, profe. No actué a tiempo, porque podría haberle dicho yo te acompaño, ¿no es cierto? Parece que la cuestión venía bastante apurada. Entonces, yo quiero saber el sentido de responsabilidad civil. ¿Quién la tiene acá? Profe, hay un montón de situaciones en esto de que nosotros mencionamos. Por un lado, ¿sí? Pensemos que la actualización, digamos, esta modificación del Código Civil y Comercial habla y hace un punteo especial en relación a las edades. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que a partir de los 13 años pueden ellos consentir un tratamiento, ir a consultar sobre métodos anticonceptivos e incluso solicitarlo sin el acompañamiento de un adulto, ¿sí? Siempre y cuando no corra riesgo ni su salud ni su vida. Ahora, en el caso de un aborto es algo más complejo y también está establecido que entre 13 y 16 años deben ir acompañados para este tipo de prácticas. ¿Sí? Ahí hay cuestiones que hay que trabajarlas y como le digo, hay que ver la particularidad de la situación, pero en líneas generales sí se establecen las edades, ¿no? Esto que les mencionaba, de 13 a 16 para ciertas prácticas, ¿sí? O ciertos consentimientos. Lo que no quiere decir que por más que las y los adolescentes vayan, en este caso, vaya acompañada por un adulto, ese adulto o adulta va a acompañar, ¿sí? No es que va a decidir por ese adolescente. Y también, digamos, cuando llegan a la consulta para determinadas prácticas, ¿sí? Se hace una evaluación de todo, se hace esto que les mencionaba del consentimiento informado, es necesario que se tenga toda la información para consentir una práctica, digamos como que es un trabajo de todo un equipo, no es algo así liviano, digamos que van a ir, se van a presentar, ¿sí? En este caso que usted menciona, que es lamentable, digamos, lo que sucede, pero hay que entender esa particularidad de la situación. No tengo mucho más detalles sobre eso, pero yo le puedo hablar de manera general, digamos, en relación a las edades, ¿no? No sé si me explico. Sí, está bien, está bien. Pero
te queda el vacío, te queda esa Claro. sensación de angustia, vacío, impotencia por no haber acompañado, porque podríamos haber, ella me lo podría haber pedido o yo se lo podría haber ofrecido, ¿no es Claro. cierto? Y quizás no hubiera evitado la infección, no hubiera evitado, casi se muere, porque no le avisó a los padres, pero las amigas sabían. Los Claro. padres no sabían qué le estaba pasando. Entonces ahí también la ausencia del adulto, ¿no es cierto? También. Sí. Por eso les cuento así a modo de grupo acá, no di nombre, no di escuela, no di nada. Sí, sí. Es un adolescente de 13 años, chicas. Sí. 13 Sí, años que casi se muere. Por eso yo les digo, el facultativo no le tiene que pedir documento, ¿qué pasa? Entonces necesitamos, por eso yo necesito información, más allá de querer, no sé si informarles más, cuanto más información les damos, me parece que es como que ellos la toman, pero Claro. la toman a su conveniencia y es decir, no la vamos a ayudar a decidir sobre su cuerpo. De alguna manera, si bien hay algunas que los padres se enteran del embarazo y no les permiten abortar, ¿no es cierto? No le permiten decidir sobre su cuerpo, pero ellas lo mismo lo hacen. Lo Claro. mismo, en forma clandestina van y lo hacen. Por Entonces, eso, profe, considero importante esto de seguir construyéndonos como adultos referentes de acompañando. confianza, de no tener esa mirada por ahí de juzgar que quizás le pasó a esta adolescente con padres, madre, que no tuvo esa apertura para decirle, bueno, mamá, me pasa esto y yo tengo esta decisión y quiero que me acompañes porque conozco los riesgos, quiero que me acompañes para estar segura. Entonces, en ese sentido, creo que también, más allá de lo que le sucede a los adolescentes y a las adolescentes, en este caso, mujeres, creo que como docentes también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De acompañar y justamente de hacer el fuerte en esto de la prevención, y de la promoción de los derechos y bueno, siempre en un marco de cuidado y de acompañamiento, respetando la palabra de esa adolescente. Muchas veces en las familias no cuentan con esa confianza, con esos adultos que sean responsables y que permitan esa decisión sabiendo que esa decisión va a ser en un marco de cuidado, donde no va a correr riesgo su vida y su salud. Es importante permitirles ese acceso y yo creo que en ese sentido se podría un poco subsanar estas situaciones que son lamentables, como decíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso hablaba yo de, cuando puse en el tablón, el compromiso del docente. El compromiso del docente de informar, y el informar con toda, en mayúscula, ¿no es cierto? Siempre con la verdad, siempre es decir, darle los datos que ellos necesitan y darles la capacidad de que ellos puedan decidir. También formarlos para eso, ¿no es cierto? No únicamente darles datos, sino enseñarles a decidir. Ellos tienen ley, tienen toda esta información, bueno, que aprendan a utilizar esta información en favor, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, chicas, por escucharme. Chicos, Bueno, muchas gracias, profe, por compartir. Es muy importante lo que usted menciona y creo que desde la escuela y como docentes tenemos las herramientas de poder intervenir desde la enseñanza, ¿no? Sabemos que la información no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay muchos mitos, por ejemplo, dando vueltas por ahí, hay muchas creencias, muchas costumbres que muchas veces vulneran derechos. Esto que veníamos viendo nosotros en la clase 2, de las relaciones, de las presiones. Entonces, cada embarazo es particular, cada modo de vivir la sexualidad es particular y hay una diversidad, ¿sí?, de situaciones por las que atraviesan. Entonces, es importante poder mirar esas situaciones de embarazo desde
desde las diferentes dimensiones. Por eso nosotros hablamos desde los ejes, ¿sí? Sabemos con enseñarles sobre leyes no significa que van a ejercer sus derechos, ¿no? Hay entre medio un montón de cosas por las cuales nosotros en escuelas tenemos que trabajar. Justamente eso era la intención también de esta clase, ¿no? Poder pensarnos desde la escuela cómo contribuimos. Y ahora vamos a la pregunta C, que también tiene que ver con esto. A ver. ¿Sí? Acá vamos. Justo. ¿Qué contenidos debería trabajar la escuela para que los y las adolescentes puedan alcanzar una sexualidad responsable a partir del ejercicio de sus derechos? ¿Qué piensan, qué creen ustedes que debemos trabajar en la escuela para que puedan ejercer sus derechos, conocerlos? Yo no puedo leer el chat, no sé si mis Yo compañeros... los leo cuando vayan Bien. respondiendo. Dicen dar a conocer el marco legal para que Dar a puedan conocer el marco legal. ejercer una sexualidad responsable. El cuidado del cuerpo, la afectividad, que los estudiantes conozcan todos sus derechos, la afectividad, vuelven a nombrar, enseñarles los tipos de derechos y sus detalles. Ahí Bien. vamos, esperando que... Esto que veníamos trabajando de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Profundizar la ESI, dicen André, formarlos como personas responsables en cuanto a valores, el cuidado del cuerpo propio y del otro, enseñar sobre ENIA, sobre los métodos anticonceptivos. Bien. También mencionan que sería importante que primero conozcan su cuerpo y aprendan a amarse, a manejar sus emociones. Dentro de lo que es cuidado del cuerpo, intensificar los conocimientos acerca de las infecciones de transmisión sexual, respeto a la diversidad, mencionan también. Bien. Bien, se dan cuenta cómo este ejercicio nos permite poder mirar en las situaciones en complejidad, poder desde estos lentes de la ESI, De los ejes de la ESI, sí, desde un enfoque integral, ¿no? Mencionan aquí también concientizar sobre derechos y mediante los estudiantes acciones hacia las familias como efecto en la comunidad. Cuidado del cuerpo, autoestima y sus derechos para identificar los peligros. Después también dicen que estaría buenísimo que hubieran referentes en los colegios del interior. También mencionan esto del cuidado del cuerpo, afectividad y educación sexual integral, que la sexualidad deje de ser un tabú y concientizar sobre los derechos. También mencionan herramientas sobre autoestima. Ahí en todas las respuestas vemos cómo van interactuando y cómo tienen confluencias los ejes de la ESI, ¿no? Valorar la afectividad, el cuidado del cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, la perspectiva de género, el respeto por la diversidad. Y todas esas, en conjunto, serían el enfoque que debe tener una enseñanza de la educación sexual que sea integral, ¿no? No quedarnos en uno solo, sino en la relación entre todos esos ejes de la ESI. Si no, estaríamos posicionando, ¿no? Como recuerden en clases anteriores, se hablaban desde los enfoques de la ESI, ¿no? Si hablaríamos, por ejemplo, solamente del cuerpo, estaríamos como posicionados desde un enfoque biologicista. Y lo que se pretende desde el plan es que podamos alcanzar un enfoque integral de la ESI, que tenga en cuenta todos los ejes, no solo uno. Bien, y también esto de convocar a la familia que mencionaban, el poder pensarnos con otros. Recuerda la tercera puerta de entrada de la ESI, la familia y la comunidad. Es importante que también tengamos presente que la escuela sola, ¿sí?, no va a poder abarcar todo. Es importante que nosotros, como decíamos hace un ratito, nosotros la mejor arma que tenemos es a través de la enseñanza, pero no solo en soledad, digamos, la escuela en sí misma, sino también con otros. Esto de convocar a la familia es súper importante. Es más,
es una gran oportunidad que puedan acompañar la educación sexual de sus hijos, que sepan qué se les va a dar, de qué manera se enseña, qué contenidos, y también si pensamos en la comunidad, por ejemplo, los centros de salud, saben que las escuelas cuentan con asesores de salud integral, que son el nexo con este sistema de salud. Es re importante. Nosotros acá también fuimos, para sumar un poquito a lo que fueron mencionando, fuimos seleccionando algunos contenidos. Por ejemplo, esto que mencionaban, que es fundamental que los y las adolescentes conozcan sus derechos sexuales y no reproductivos, para que puedan demandar, ¿no?, en el sistema de salud una atención integral, respetuosas en sus consultas y tratamientos. Andrea, antes que avances, quiero leer las últimas respuestas en el chat. Vale. Que decían conocer el marco legal y trabajar el aspecto emocional para la formación de su identidad. También vuelven a mencionar educación emocional y enseñar contenidos que se ocupen del respeto por la diversidad, transversalizar la ESI en las currículas. También sería bueno que la escuela trabaje con los padres en conjunto para abordar estos contenidos, justamente lo que venías mencionando. Valores y respeto a sí mismos, ejercitar, tomar la palabra, expresarse, debatir, resolver conflictos, esto del derecho a ser escuchados y escuchadas que veníamos hablando también. Después mencionan esto de que hace varios años venimos planificando en forma transversal con la ESI, mencionan. También que la práctica sigue siendo insuficiente. Perdón, en teoría la práctica sigue siendo insuficiente, decía. Trabajar con emociones e incorporar los ejes de la ESI. Y ahí cerraríamos el chat para avanzar. Bien, genial, cómo fueron colocando y teniendo esta nueva mirada, ¿no?, esta mirada integral que abarca todos los ejes. Y esto de pensarnos con otros también dentro de las escuelas, estos trabajos, hay escuelas que van trabajando a través de proyectos interdisciplinarios, esto de transversalizar la ESI, que no recaiga, ¿sí?, en el área de biología, como antes se trabajaba desde esa área particularmente, y bueno, y tener esta mirada más integral. Como les decía, justamente nosotros fuimos seleccionando y que responde a lo que ustedes fueron mencionando en el chat, ¿sí? Y contamos acá, además le vamos a poner algunos recursos con los que contamos. Por ejemplo, acá el módulo 2 de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que está en la cartilla ENIA, tiene, digamos, diferentes propuestas pedagógicas, ¿sí? La actividad 1, derechos, una realidad para todas las personas. La actividad 2, una mirada a los derechos, cartas para adolescentes, hablemos de abuso sexual, continuamos hablando de abuso sexual, la autonomía de las decisiones. Acá le puse la imagen de la cartilla. Con respecto a la cartilla, si pueden, después se ponen en contacto con sus APs para que podamos acercarles este material de forma impresa, ¿sí?, de acuerdo a la disponibilidad que haya en el programa, ¿sí? Y acá también hace referencia a los anexos 1 y 2 de la cartilla ENIA, que es, digamos, el listado de derechos que fuimos trabajando al principio. Acá otro de los contenidos, poder identificar qué les sucede a los y las adolescentes para poder darles nuevas herramientas para que no reproduzcan desigualdades y se construyan vínculos en condiciones de igualdad para tomar decisiones de manera más autónoma. Poder revisar de qué manera influyen nuestras costumbres sociales y culturales en la construcción de conductas de cuidado. Trabajar sobre las experiencias vinculares entre amigos, amigas, en el noviazgo, relaciones afectivas y también relaciones ocasionales, ¿no?, que pongan en riesgo la intimidad, la integridad, el respeto de las y los adolescentes. André, piden en el chat si podés mostrar la diapositiva anterior. Bien, a ver. Un momento. Volvamos. Ahí está para la profe Ivone. Ahí se está mostrando la diapositiva que solicitó. Bien. Este taller también se lo vamos a compartir, ¿no? Así que no sí, se hagan problema. Sí, sí. Ahí está, gracias, Liz. Gracias, Andrea. A ver, ¿en dónde nos quedamos? El poder indagar qué dicen y qué conocen nuestras estudiantes sobre el sistema de salud local, si conocen a su asesor o asesora de salud integral, qué comentan sobre ellos,
qué dicen sobre las enfermeras, los médicos. Si no comentan nada, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Sí? Y la prevención del abuso sexual. Nosotros acá seleccionamos algunos de los recursos que tenemos en la clase para justamente reforzar y trabajar estos temas. Por ejemplo, acá tenemos la guía sobre derechos en la adolescencia. Si bien es un material elaborado por el Ministerio de Salud, digamos, en el marco del Plan ENIA, esto nos sirve a nosotros para profundizar los derechos. Y también quizás es una oportunidad para trabajar junto con el asesor o asesora de salud, ¿sí? Para que puedan conocer los y las adolescentes. Es una buena oportunidad. Por otro lado, en la cartilla ENIA tenemos la actividad en el módulo 1, que es barreras, que hace referencia a situaciones o condiciones sociales, económicas, culturales o institucionales que dificultan que los y las ciudadanas y ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios de salud. Acá tenemos un corto de abuso sexual, ¿sí? También está en la clase. Y el material es parte de la vida 1 y 2. Acá nosotros vemos el de abajo, el amarillo entero, ¿sí? Está más orientado a trabajar con la familia de aquellos adolescentes que con discapacidad, ¿no? Y después parte de la vida 2, está más orientado tiene como más orientaciones pedagógicas para el trabajo en el nivel secundario. Y también tenemos el folleto de violencia sexual, que contiene información y orientaciones pensadas para adolescentes que han padecido distintos tipos de violencia sexual. A ver. Bien. Bien. Bueno, ahora pasamos al último y tercer momento, que es la actividad de la clase 3, ¿no? Para participar del foro de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos en la escuela, en una primera instancia se los invita a mirar un fragmento del video que se llama Mejor hablar de ciertas cosas, embarazo adolescente, y que ahora mismo les estoy compartiendo por el chat el link para que puedan verlo, y si no lo tienen en el aula, si no lo pueden copiar desde ahí, desde el chat, se lo acabo de mandar. Y también se les propone hacer un ejercicio reflexivo a la luz de lo que ya fueron viendo en el curso, ¿sí? Hasta ahora, y a partir de una serie de preguntas, que son las siguientes. Vamos terminando. Por ejemplo, acá les proponemos, o mejor dicho, les socializamos la plantilla de la actividad para que sea más sencillo responder en el foro de la clase 3. Se les pide sensaciones, emociones y sentimientos que me produjeron, ¿no? Con estas preguntas: ¿qué derechos se vieron vulnerados según el relato de estas jóvenes? ¿Qué derechos necesitan conocerse para tomar decisiones sobre su salud sexual de manera autónoma? ¿Qué contenidos debería trabajar la escuela para que los y las adolescentes puedan alcanzar una sexualidad responsable a partir del ejercicio de sus derechos? Estas son las preguntas que deben responder para completar esa clase 3 a partir de la lectura de la bibliografía, como vimos al principio en el recorrido por el aula. Y esto sería lo último de este encuentro, y esperamos que les haya servido para poder comprender y avanzar, porque sabemos que muchas veces no se cuenta con tanto tiempo, porque vamos de una escuela a otra, y desde Plan ENIA queríamos, y desde el Ministerio de Educación, del programa ESI, queríamos brindarle este espacio para poder orientarlos y orientarlas y despejar dudas, que si quieren ahora por el chat también ya culminamos con esta presentación para no abarcar más tiempo, y pueden consultar cualquier duda, y en principio les agradecemos por su tiempo. Bien, así es, Dani. Por si, digamos, nosotros queríamos presentarle hoy una actividad similar a esta que propone la clase 3, para que podamos tener este ejercicio y no nos cueste tanto, digamos, poder participar de la actividad. Como verán, y les mostró Dani acá la plantilla, tienen las mismas preguntas que fuimos trabajando nosotros, pero esta vez a partir de este video, ¿no? En donde las adolescentes, diferentes adolescentes, van contando sus experiencias. No hay preguntas, no hay dudas, parece, todavía.
A ver, acá en el chat están agradeciendo que muchas gracias, los conceptos fueron claros, la exposición también, el ejercicio le sirvió muchísimo a una profe y más agradecimiento a los profes. Recuerden que ahí está el link en el chat del video que tienen que visualizar y si no también dentro de la plataforma, en la clase 3 van a encontrar el video y ese fragmento que tienen que visualizar para poder responder esas preguntas que le decíamos, ¿no? De la plantilla. Igual este Power también se los vamos a socializar. Seguramente cada uno y cada una pueda contactarse con su acompañante pedagógico para que les socialice este PowerPoint que tiene la presentación de hoy y que también les sirve para repasar. Profe, se animan y los invito y las invito a si pueden encender la cámara, si nos podemos tomar una fotografía grupal. Y también recuerden que tienen hasta el 30 de junio, por favor, para poder participar de la clase, así después por ahí evitamos inconvenientes en cuanto a tiempo de la entrega de esos trabajos, de esa participación. Ya queda poco para que termine el curso, así que esperamos que puedan seguir transitándolo. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en este espacio. Lo último que les solicitamos es prender las cámaras en un 2, 3, la foto y nos despedimos. Bien. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos, la verdad, por su tiempo. Nos encontramos en un próximo momento. Hasta luego. No se olviden del encuentro sincrónico de la clase número 4. Nos volvemos a encontrar para la clase 4. Los invitamos para quienes necesiten este acompañamiento el 8 de julio a las 19:30. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Más que nada, darle las gracias a todos y todas. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, dice. Bueno.